Gloria a Dios. Bueno, hermanos presentes y todos aquellos que allá a través de las redes sociales nos están sintonizando, nos están mirando, sean bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y estamos a punto de empezar nuestro mensaje. Ya hemos alabado, ya hemos adorado a Dios, y la razón por la cual yo no subo las alabanzas no es porque no quieramos, sino porque de YouTube me mandaron mensaje diciendo que yo tenía que pagar derecho de autor para poder yo poner esas alabanzas. Y esos son unos hijos del diablo. Pero gloria a Dios, nosotros lo alabamos aquí, ustedes alábenlo allá, que Dios escucha lo que tú le ofreces de todo tu corazón. Por eso no hay alabanzas, hermanos, no porque no quieramos. Nosotros ya nos gozamos orando. Y de hecho le digo a Rómulo, yo sé que este mensaje lo van a ver, estaba terminando de orar, orando por ustedes cuando entró el mensaje y nos alegraron el corazón a todos, porque estábamos muy tristes de saber que esos hijos del diablo les han desconectado para que no escuchen la palabra. Pero pronto, no quieren que los miren en video, me van a ver en persona porque voy a estar con ustedes. O sea, más mejor, mis hermanos, vamos a gozarnos juntos. Bueno, vamos a orar para que Dios nos hable, que sea Dios quien se manifieste en este momento y nos hable. Oramos, hermanos. Mi buen Dios y Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, nos hemos gozado en alabarte y en adorarte, en orar a ti, Señor, expresar nuestras condolencias, nuestra gratitud, nuestra tristeza, Señor. Pero gracias porque tú contestaste en el momento, Señor, para alegrar nuestros corazones. Padre, te doy gracias por ello. Gracias por la vida de mis hermanos, mi hermano Rómulo, que nunca me olvido de él y siempre oro por él, ese gran siervo tuyo, Señor, que lo estás usando para reunir todas esas comunidades, Señor. Yo lo deposito en tus manos y pon vallado alrededor de él, guárdalo, Señor, así como lo has hecho conmigo. Padre, muchas gracias. Ahora en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Te pido, Señor, que tú toques mi mente y mi corazón y que mis labios sean encendidos por el poder de tu Santo Espíritu, para que toda palabra que salga, Señor, sazonada, salga con esa unción de tu Santo Espíritu, para que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra. Unge mis labios y habla, Señor, tanto los que están aquí presentes como todos aquellos que me están mirando allá en aquellos lugares, en aquellos países. Sé que allá en Israel también están mirando, en China también están mirando. Oh Señor Santo, Jehová Dios, gracias porque tu palabra nadie la va a detener. Lleva, Señor, tu bendita palabra a todas las naciones de la tierra, para que conozcan al que es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo el universo, el que nos creó a nosotros y que nos dio de su espíritu para hacer a su imagen y semejanza de él, por lo cual derramó su amor en nosotros en Cristo Jesús. Oh Padre, muchas gracias. Gracias. Ahora estoy aquí solamente como un instrumento para que tú hables, como una gran bocina para que tú la uses y salga tu voz de esta bocina, Señor, que soy yo. Me pongo en tus manos, Padre, y a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno. Y todo esto lo hacemos llegar a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Cristo, paséate alrededor aquí. Queremos disfrutar de tu divina presencia. Espíritu Santo,
Gracias por consolarnos. Gracias por animarnos a seguir adelante. Gracias por santificarnos cada día, Señor. Oh, Padre, nos depositamos en tus manos y háblanos. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en el mensaje que Dios me dio hoy. Hay un pasaje ahí en la Escritura que dice bien claro: analizadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Analizarlo todo. El mensaje de hoy se titula: ¿ya analizaste la doctrina que te están dando? ¿Ya analizaste la doctrina que te están dando? Ese es el título del mensaje. El Señor Jesús, desde que llegó aquí a la tierra, Él venía con un mensaje. Él venía con una enseñanza. Él venía con una enseñanza. Y a su tiempo, Él empezó a dar esa enseñanza. Dice la Escritura que a los 30 años de edad Jesús llega a Juan el Bautista al río Jordán para ser bautizado. Tanto que sabemos que Juan no quería, porque Juan sabía quién era él, y le dice: yo necesito ser bautizado de ti. Y Jesús le dice: hazlo, porque así conviene para que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. De ahí empezó Jesús su ministerio, a enseñar, a dar el mensaje que traía del Padre. Y empezó a enseñar como quien tiene autoridad. Jesús habló muchos temas, muchos diferentes asuntos con la palabra. A través de la palabra nos enseña muchas cosas que hoy vamos a analizar. Son 14. No se espanten, no es mucho. Son 14 ejemplos que les voy a poner. Cómo es que Jesús empezó a hablarnos, a tal grado que no había una persona que quedara en duda. Jesús traía una misión y Él venía a cumplirla. Cuando Él muere allá en la cruz del Calvario, Él dijo: he terminado con lo que me mandaste a hacer. He terminado. Y por esa razón, a hoy en día, como Jesús no te alcanzó a ti a predicar como en aquellos tiempos aquella gente, Jesús en espíritu llega al hombre, a todo hombre que le abre el corazón, pero llega a unos hombres especialmente y les revela todas las cosas, les enseña lo que ellos deben de enseñar, porque es Él el que nos capacita. Él es el que nos da todo lo que tenemos que hablar. Así fue en aquellos tiempos y así sigue siendo en estos tiempos. Dios no ha cambiado. Él lleva un orden. Dios es un Dios de orden. Él no ha cambiado. Él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse. Ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple tal y como está escrito. Jesús nos habló muchas cosas y vamos a empezar en Marcos capítulo 7, versos del 5 al 9. Marcos capítulo 7, versos del 5 al 9, y dice así la palabra del Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? No andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, también profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Aquí Jesús confrontó a aquellos que eran su pueblo, que eran el pueblo escogido de Dios, aquellos que ya se les había dado la ley, aquellos que se les había dado la ley, fueron los primeros. Quizás digas, bueno, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Déjame decirte que la ley la resumió Jesús en los 2 mandamientos, que abarca todo lo mismo de allá. Dios no ha cambiado, su ley no está muerta. Por eso Jesús dijo que el que va a entrar al reino de los cielos es aquel que haga la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre está escrita en el Antiguo Testamento. Y eso abarca muchas cosas, muchas. Entonces no podemos decir que el testamento ya quedó invalidado, que ya estamos solamente bajo la gracia. La gracia, el regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, no la podemos hacer nuestra si no vivimos conforme a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Para que tú puedas amar a Dios y amar al prójimo, tú lo mencionaba en mensajes anteriores, tú necesitas el amor ágape. Y ese amor ágape solamente se encuentra en Dios, porque Dios es amor. Y el único que tiene ese amor es Jesucristo, porque Él salió de Dios. Ese es el Hijo unigénito. Eso quiere decir unigénito, el único que tiene los genes del Padre. Pero y cuando tú lo recibes, tú recibes ese amor, el cual te lleva a cumplir la ley de Dios. Por eso es que la gente no puede cumplir, obedecer la palabra, porque carece de ese amor. Jesús nos enseña claramente a aquel pueblo que se fue apartando poco a poco de la ley, poniendo tradiciones, poniendo mandamientos de hombre. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Ahí estaba diciéndole de que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Ellos para comer tenían que lavarse las manos 7 veces. Era la tradición. No como tú llegas, te agarras tantito jabón y te lavas y vámonos y a comer. No, ellos 7 veces. Porque era como si iban purificando. Un ejemplo lo vemos. Cómo purificó Dios a Naamán. Le dijo que fuera y se sumergiera 7 veces en el río. El 7 tiene una parte importante, fundamental en nuestra enseñanza.
los 7 días de la semana y muchas cosas. Pero bueno, el punto es que ellos poco a poco se fueron apartando, como lo mismo hoy en día, quitando la palabra y poniendo sus tradiciones, enseñanza de hombre, lo que ellos piensan que es. Y déjame decirte que la palabra de Dios no se discierne intelectualmente, sino espiritualmente. Tienes que ser una persona espiritual para que tú puedas entender la palabra. Ahora, y déjame decirte que aún aunque seas muy espiritual, no vas a entender todas las cosas, sino aquellos a quien Dios les revela lo que quiere revelarles para el mundo, no para todos. Un ejemplo lo vemos con Pedro, el apóstol Pedro. Él nos habla claramente, reconociendo la grandeza de la enseñanza de Pablo, la sabiduría que traía Pablo, donde decía que Pablo les escribía cosas difíciles de entender. Ahora dígame, ¿Pedro no era espiritual? Mas sin en cambio, aún así había cosas que no alcanzaba a entender. Él decía esas palabras, entre las cuales nuestro hermano Pablo lo que nos enseña, cosas algunas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita cualquiera de esos grandes que se creen muy grandes, se llaman hasta doctores de la ley. Tienen sus maestrías, tienen todas grandes cosas, pero lo que no tienen es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que Dios les revele la Escritura. Porque a esos son los que Dios les revela, a los que Él le place, a los que Él llamó, no a todos. Pedro no entendía cosas que Pablo enseñaba. Y un ejemplo lo vemos, como cuando Pedro andaba mal en ciertas cosas, dice que hipócritamente se apartaba cuando no estaban los hermanos y convivía con la gente del mundo, de otros lugares, cuando tenían prohibido. Pablo se da cuenta, ¿y qué hizo Pablo? Dice que cuando lo vio, se dio cuenta, dice que fue y no le mandó textos. No le habló por teléfono, porque todavía no había eso, ¿verdad? Sino que dice que cara a cara lo confrontó y le dijo, esto que tú haces es digno de condenar. Pedro sabía quién le estaba hablando. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Ya sabía qué clase de siervo era Pablo. Y así debemos de ser, celosos de la palabra. Si algo no entiendes, busca quien te pueda enseñar, quien te pueda revelar lo que no entiendas, y lo vas a encontrar. Dios te lo puede revelar, porque Dios todo lo puede. Incluso Santiago lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual se las va a dar. Y si no te la da Dios en ese momento, te la revela por medio de sus siervos. Dios habla de muchísimas formas, nos enseña de muchas formas. Aquí Jesús nos está hablando acerca de cómo estos hombres que eran los privilegiados en haber tenido la palabra de Dios, se fueron apartando y poniendo sus tradiciones. En el verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Se aferran a sus tradiciones. Pues en el verso 7 dice, pues en vano me honran. Oiga, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí estamos analizando la enseñanza de Jesucristo, cómo les refutó
porque no se lavaban las manos sus discípulos para comer. Ahora, vamos a ver, les dije que íbamos a ver varias cosas. Es un ejemplo, un punto. O sea, refutó el que, que tenían que lavarse las manos, porque esa era la tradición. Mateo 7:24. Y vamos a leer Mateo 7, verso 24. Ahí Jesús nos da otra enseñanza. Vamos a leerlo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias y vientos, ríos y soplaron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso hay gente, a mí me ha dicho gente: oiga, pero predica usted enojado. No es que esté enojado, es la autoridad que Dios le pone a uno, y es Dios quien te está hablando, no yo ni te conozco, yo apenas conozco a los que están aquí. Pero Dios sí te conoce y sabe qué es lo que necesitas, y por eso te habla a ti, por eso te hace ver eso. Pero no es que yo esté enojado. El que está enojado es el diablo, porque no quiere que prediquemos, pero nadie nos va a detener. Entonces vemos aquí, se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando tú vas a enseñar la doctrina de Cristo, tú la vas a enseñar con autoridad, no para negociarla, no para debatir cosas que piensan que están bien. No, tú tienes que cuadrar todo esto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que sepas trazar bien la palabra, porque el que sabe hacer buen trazo es aquel arquitecto, aquel ingeniero. Esos son los únicos. Pero algún aprendiz hace trazos, pero no los hace bien. Por eso cuando Dios nos llama, Él nos llama y Él nos da la capacidad, porque Él nos conoce. Desde que te creó, desde que naciste, ya tenía un plan para ti. Solamente de ti depende si atiendes o no. Entonces vemos aquí, Jesús nos enseñó de otra forma, ¿verdad? La doctrina, hablando de aquellos que atienden a la palabra de Dios, y cómo los compara, como el que edificó su casa sobre la roca, el que atiende a la palabra, y el que no atiende, el que edificó su casa sobre la arena. Y los constructores, los que saben construir, saben que sobre la arena es muy difícil que se mantenga un edificio, una casa. ¿Por qué? Porque no hay esa solidez. Es fácil de que se vaya para los lados. Tiene que tener algo especial. Y nosotros lo especial que debemos tener es a Cristo. Vemos otro punto. Mateo 22. Mateo 22. Y vamos a leer el versículo 23. Aquí también, miren, los puntos que vamos viendo es la doctrina de Cristo en diferentes temas, diferentes discusiones, que como hoy en día igualmente, la gente se pone a discutir por cosas que no entiende, al igual que los fariseos. Y es necesario que llegue la palabra, llegue Cristo y te abra el entendimiento. Dice,
Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si algún hombre muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué es que hay tanta religión? Porque le hierran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y luego aclara en el verso 30: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No dijo que iban a ser ángeles, no dijo que iban a vivir así una vida bien como viven los ángeles allá. No, hay que entender eso. Aquí está hablando que en la resurrección no van a resucitar para casarse y darse en casamiento. La resurrección que le preguntaron, ¿por qué le preguntaron? En la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer? De los muertos. Acuérdense que los cristianos que reciben a Cristo ya no mueren, porque recibieron vida. Allí Jesús les está hablando de los muertos que murieron sin recibir a Cristo, de los muertos que no aceptaron a Cristo cuando Cristo fue a predicarles el evangelio. Allá en primera de Pedro 3:18, ahí lo habla bien claro. Fue parte del mensaje de 18 días. Entonces aquí Jesús estaba hablando de la resurrección de los muertos, que eso va a ser en el juicio final, que van a resucitar no para casarse, no para vivir una vida eternamente bien bonita. Como una vez yo escuché un predicador, un pastor diciendo que estaba hablando de que toda la gente iban a resucitar y que iban a ser como los ángeles, o sea, en poder, en santidad y una vida así bien tranquila. No, acuérdense que todo lo que Dios creó es productivo, no estéril. Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva ya preparados para los que le creyeron. De aquí va a sacar la semilla y la va a llegar allá, la va a llevar para allá. Cristo mismo en persona va a estar con todos aquellos que alcanzamos la salvación. Cristo mismo, dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Cristo tomó cuerpo otra vez y en cuerpo se fue al cielo? En cuerpo. Una vez me decía una persona, un testigo de Jehová, que no, que Jesús no resucitó en materia, en cuerpo. Y le muestro, mira la Escritura, y se la puse que leyera. Ahora dime, ¿resucitó en cuerpo, no? Cuando le dijo a los apóstoles el día que resucitó, en la noche, el domingo en la mañana resucitó y en la noche se les presentó y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y dice que les dijo: tóquenme, pálpenme, un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ven que yo tengo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que Jesús resucitó en cuerpo como el que tenemos nosotros, pero cuerpo glorificado, y en ese cuerpo se fue al cielo. Y esos ángeles que estuvieron presentes con la multitud cuando lo vieron que se fue al cielo, esos ángeles les dijeron: así como le han visto ir, así le van a ver venir en aquel día cuando venga en la gloria de su Padre. Esa es la esperanza del cristiano. Eso es lo que me mueve a mí a seguir luchando, vivir en santidad, llevando el evangelio para llevar fruto, porque cada uno debe de llevar fruto. Quizás digas: hermano, pero es que yo no soy pastor. Tú tienes talentos. Tú tienes talentos, y los talentos que Dios te dio, te los dio para que glorifiques a Dios. Hay un pasaje donde dice bien claro, allá en 1 Corintios 14, en Timoteo, perdón, 1 Timoteo 2:11, ahí habla donde que la mujer se va a salvar engendrando hijos,
si permaneciere en fe, pureza y santidad. Y ya de ahí sacan diferentes doctrinas. La mujer no engendra hijos. El que engendra es el hombre. La mujer concibe. Ahí Pablo estaba hablando acerca de las mujeres que llevan almas a los pies de Cristo, pero no en un púlpito, sino aquellas mujeres que andan predicando a sus compañeras, a sus comadres, a sus primas, a quien le prediques el evangelio. Pero el púlpito en la iglesia es un lugar especial para el hombre, nada más. Y no cualquier hombre, sino aquel hombre que Dios ha llamado para eso. Entonces vemos aquí, Jesús les estaba diciendo esas cosas a estos hombres, y luego en el verso 31 lo aclara. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el punto por el cual venimos a esto es el siguiente versículo. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. O sea, ¿por qué se admiraban? Porque lo analizaban todo. Como les empecé diciendo al empezar el mensaje, analícenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Si es un verdadero siervo de Dios, todo lo que te va a dar va a ser bueno. Pero muchas veces no analizamos todo, hablamos a la ligera sin analizar las cosas. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. O sea, que pienses lo que vas a hablar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo va a tomar ventaja. Porque no analizas, no retienes todo, no lo analizas todo, para retener lo bueno y hablar de lo bueno. Porque Dios te habló para que hables lo bueno, no lo malo. Entonces ya vieron, la gente que hacía se admiraba de su doctrina. ¿Qué tema trató ahí? De la resurrección. Porque aquella gente religiosa tenía otro concepto. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo cada enseñanza, la doctrina de Jesucristo en persona, en diferentes temas, diferentes puntos. Por eso es que oyeron que son varios puntos, pero la enseñanza es una, la doctrina de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Marcos 1, 21 al 27. Marcos 1, empezando el 21 al 27, dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, o sea, Jesucristo, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense lo que el que de verdad es de Dios reconoce. La enseñanza, cuando es una enseñanza de parte de Dios, va una enseñanza sólida, con autoridad, que no te deja lugar a dudas. Y aquí dice que se admiraban de su doctrina, porque enseñaban como quien tiene autoridad, no porque están enojados, no, sino la autoridad de Dios. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Oigan, los demonios, mejor los demonios conocen a Jesús que la gente hoy en día que llega y les toca el corazón. Dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Claro que era nueva para ellos, pero no porque era nueva de verdad. Esa doctrina ya la tenían anteriormente. Pablo lo dice en una de sus cartas, que también a ellos se les había dado la palabra igual que a nosotros, pero que a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe, porque bebieron de la misma roca espiritual que los seguía. Y luego dice, y la roca era Cristo. Estamos hablando del mismo Cristo que estaba en el Antiguo Testamento, guiando a su pueblo, enseñando a su pueblo. Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que la gente se quiere creer sabia en su propia opinión y deduce, entiende a su manera, y eso enseña. Pero es responsabilidad de cada creyente, como mencioné el primer versículo al inicio: analícenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Aquí vemos entonces cómo se asombraron de la doctrina de Jesucristo. ¿Qué nueva doctrina es esta? No era nueva, ya la tenían. Lo que pasa es que no la habían entendido, porque habían confiado más en sus maestros, en sus líderes, que en la misma palabra. Y hoy en día es lo mismo. La mayoría de gente confía en sus concilios, confía en sus disque apóstoles, confía en sus líderes antes que en la palabra de Dios. Saben más de lo de los líderes que de la palabra, y eso es detestable ante Dios. Entonces aquí vemos otro punto de Jesús. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 7. Aquí está tremendo esto. Juan capítulo 7. Oigan, pongan atención, se van a gozar. Juan capítulo 7. Y dice así, Juan capítulo 7 en el verso 16 y 17. Dice así. Vamos a leerlo desde el 10 para que lo puedan entender, para que sepan cuál es el tema. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Así hay muchos que no hablan abiertamente. Cuando les llega la palabra, lo creen, pero no hablan abiertamente por temor a que los desprecien, a que los expulsen de sus concilios, por temor a que ya no los siga la gente. Y déjame decirte que la gente te va a seguir si tú sigues a Cristo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos cómo la gente creía, pero no lo seguía. Y así hay muchos hoy en día. Un ejemplo que vemos aquí en la escritura, lo vemos acerca de Nicodemo. ¿Quién no sabe la historia de Nicodemo? Aquellos que no leen la Biblia. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, verso 16, del 1 al 6, dice que había entre los fariseos un hombre de nombre Nicodemo. Y no era cualquier persona, era un principal entre los judíos. En todo su tiempo ya había oído hablar de Jesús, los milagros que hacía y todo, y creía, a tal grado que llegó a Jesús a reconocerle en su presencia de Jesús, cara a cara, para decirle que sí creía en él. Pero ¿qué cosa hacía Nicodemo? ¿Lo seguía? ¿Obedecía la palabra? No,
Así hay muchos que creen en Jesús, creen, están convencidos, pero no lo siguen, pero no obedecen la palabra. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo fue de noche para que no se burlaran de él, para que no lo fueran a sacar del Sanedrín, en el cual él era miembro del Sanedrín. Por eso tenía temor. Y así hay muchos hoy en día que tienen temor a hablar la palabra, porque tienen temor que los saquen de sus concilios y ya no tengan que comer. ¿Cómo van a mantener a su familia? Y déjame decirte que esos son lobos rapaces. Déjame decirte que esos son vividores nada más. Aprovechan la ocasión para vivir de la gente. Cuando la palabra de Dios dice que los que deben vivir de ahí son aquellos que anuncian el evangelio, pero el evangelio tal y como Dios lo dio a Jesús, para que Jesús lo diera a nosotros, sin quitarle ni una jota ni una tilde. Aquí vemos entonces cómo Jesús les decía a estas personas. Ahorita lo vamos a ver en el verso 14. Entonces ya les hablaba yo de Nicodemo, como Nicodemo era uno de ellos. Creía, pero no obedecía la palabra, hasta que tuvo que arrepentirse. Cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. O sea, aunque creas en mí, pero mientras no obedezcas la palabra, no vas a poder entrar al reino de Dios, mientras no me sigas. Verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oigan, se maravillaba. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Oigan lo que dice Jesús, que su doctrina que él andaba enseñando no era de él, sino del que lo envió. El que quiera, ahí viene el mensaje, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ¿qué cosa está diciendo aquí Jesús a nosotros en este tiempo? Que es el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, no todos van a entender esto que estoy hablando, no todos. Y a Jesús también les dijo a ellos: no todos ustedes me van a entender. El que va a entender es solamente aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso hay muchos que no entienden, porque dentro de ellos Jesús conoce la intención del corazón del hombre y sabe que no es para hacer la voluntad de Dios, es para hacer riquezas, es para hacer otras cosas, crear fama y tantas cosas que el mundo les ofrece, pero no es para hacer la voluntad de Dios. Y aquí Jesús lo está aclarando. Eso te lo está diciendo a ti que me estás viendo en las redes sociales, que crees en Jesús. Si de verdad crees en Jesús y quieres hacer su voluntad, vas a entender que esto que estoy hablando es la verdad. Eso dijo Jesús aquí: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Oigan, no dijo conoce, conocerá, hablando en tiempo presente, de aquí para adelante. Conocerá, de aquí para adelante va a conocer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Qué va a conocer? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y lo mismo digo yo. El que escucha estas predicaciones, el que de verdad ama a Dios, se da cuenta si verdaderamente estos mensajes son de Dios o son porque yo los acomodo y los pongo para dárselos, para distraerlos, para darles una mediocre enseñanza. No, cada mensaje lleva una enseñanza profunda, que el que es de Dios lo entiende y conoce. Dice, y conocerá que, o si no, dice, conocerá que yo no hablo por mi propia cuenta.
en el verso 18 está parte muy fuerte del mensaje. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Jesús? Que todo aquel que habla por su propia cuenta, aquel que se denomina apóstol, que se denomina profeta, que se denomina pastor, por su propia cuenta, no porque fue llamado. Aquí lo está diciendo Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, que busca dinero, busca bienes, busca fama. Eso es lo que busca aquel que habla por su propia cuenta. Pero el que busca la gloria del que lo envió, el que busca glorificar a Dios, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, ese es un verdadero siervo de Dios. Ese es el verdadero, el que busca glorificar a Dios y no busca su propia gloria. En eso podemos nosotros entender. Esto lo dijo Jesús personalmente. Ahora pongan atención. Ahorita lo que vamos a ver es ya cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué fue lo que pasó? Ya con los cristianos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el verso 14. Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar del verso 14. Él tiene como título el primer discurso de Pedro. No vamos a leer todo, es mucho. Solamente para que se den cuenta. El tema es el primer discurso de Pedro. Empezando el versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí está hablando Pedro de lo que estaba pasando en ese tiempo y de lo que iba a pasar en aquellos días, que son estos días, este tiempo, que iba a derramar sobre sus siervos, no sobre todos, sobre sus siervos. Dice, y sobre mis siervas en aquellos días, y derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, oigan, hay mujeres también que Dios las llena de su espíritu y también profetizan, también hablan. O sea, no es que la mujer se hace menos porque donde dice que la mujer no está diseñada, no está para que sea pastora. O sea, lo importante es que le sirvas a Cristo y no importa en el lugar que te acomode, que seas parte del cuerpo de Cristo. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros. Yo soy boca porque es lo que hablo. Quizás tú seas pie, quizás tú seas mano para fortalecer al cuerpo. Imagínate si el cuerpo no tiene pies ni manos, ¿de qué sirve que haya boca? La boca no va a alcanzar a hablar hasta otras naciones. Tiene que haber esos pies, tiene que haber esas manos, todas esas uñas. O sea, toda la parte de tu cuerpo es un miembro de tu cuerpo.
Todos los cristianos que nos convertimos a Cristo somos miembros de ese cuerpo y cada miembro tiene una función. Entonces no te metas a hacer la función que no te corresponde. Analiza cuál es tu función que debes de hacer en la iglesia y hazlo, gózate haciéndolo, y así vas a glorificar a Dios. Es lo que mucha gente no ha entendido. Piensan que porque sean pastores eso es lo mejor, y todavía ahora estos tiempos no, ya no se conforman con ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. O sea, es ridículo eso. No han entendido las escrituras. Aunque seas el trapeólogo del templo, el trapeador, el que trapeas, para Dios vales lo mismo que yo que estoy aquí predicando, porque yo no valgo más que tú. Yo se lo dije a mi hermano de Colombia, porque me decía, hermano, usted alabándome y hablando cosas. Le dije, hermano, yo soy igual que usted, yo no soy más que usted. Yo soy igual que todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que me ha dado más sabiduría a Dios que a otros les ha dado más que a mí, pero cada uno tiene lo suyo y cumple tu función con lo que tienes, porque Dios te va a demandar de lo que tienes, no de lo que no tienes. Y si no cumples con lo que tienes por andar buscando cosas que no tienes, déjame decirte que ahí es donde dice el Señor que ni eres ni frío ni caliente, eres tibio, porque ni estás allá en lo que no tienes, ni estás haciendo lo que debes de hacer con lo que tienes. ¿Lo entienden? Así es como el Señor nos habla aquí a través del apóstol Pedro, ¿verdad? Vemos entonces cómo cuando él estuvo predicando, ahí les estuvo hablando. Miren lo que dice el verso 40. Dice, bueno, vamos a leerle del 36. Sepa pues ciertísimamente, oigan qué palabra, ciertísimamente, o sea que no hay duda, no hay lugar a duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. De estos pasajes, hoy en día hay varias religiones que bautizan solamente en el nombre de Jesús, basado en esta enseñanza, pero no entienden el contexto, que lo que aquí estaba hablando Pedro se estaba refiriendo a los judíos que creían en Dios, pero no creyeron en Jesús. A ellos se estaba refiriendo, que se dice arrepiéntase. Ellos la palabra les llegó. ¿Por qué fueron compungidos del corazón? ¿Por qué fueron compungidos? Porque Pedro les expuso la palabra. Y mientras no expongamos la palabra, la gente no va a poder ser tocada, compungida, para llevarla al arrepentimiento. Porque la palabra es la que te convence, porque la palabra es espíritu. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. De corazón, oiga, eso es lo que Dios pide, que te arrepientas de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es donde Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el único que nos perdona los pecados. Ahora, les digo, esas iglesias que enseñan que solamente en el nombre de Jesús se tiene que bautizar la gente, y eso es mentira. Porque Jesús dijo que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dijo Jesús. Y dice, no, es que el Padre es un título, el Hijo es un título.
Bueno, yo te bautizo en el nombre de Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Te bautizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te bautizo con el poder del Espíritu Santo que Dios me ha dado para hacer esta obra. Es el bautizo. Pero la gente no entiende y enseñan que solamente en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo ya en la iglesia? La doctrina de Cristo. Primero la enseñó personalmente y luego sus discípulos la siguieron. ¿Cuál es la consecuencia? Mira lo que está en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando tú expones la palabra los convence, los lleva al arrepentimiento y se convierten a Cristo. Aquí Pedro ganó 3,000 personas. Fue su primer discurso. En el segundo ganó 5,000. Pero bueno, entonces vemos aquí cómo la enseñanza de la doctrina de Cristo por medio de sus cristianos. Vamos a leer otro punto. Hechos capítulo 13, verso 22. Hechos 13, 22. Dice: Hechos 13, 22. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y en los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Aquí estaba hablando claramente Pablo estaba hablando Pablo en la iglesia que se encontraba en Chipre, en Antioquía, refiriéndose a que la enseñanza que estaban dando era para todos aquellos los cristianos, para que no se apartaran de ella. Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos 6, 17 dice, Pablo está hablando aquí: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. ¿Qué nos está enseñando aquí Pablo? Que mientras nosotros no nos decidamos seguir la enseñanza, obedecer la doctrina de Cristo, nosotros no vamos a poder ser libres del pecado. Mientras no obedezcamos la doctrina de Cristo, no vamos a poder ser libres de pecado, mucho menos vamos a ser hijos de justicia, como lo menciona en el verso 18. Libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Analiza tu vida. ¿De verdad eres un siervo de justicia? Eso es para que cada uno de nosotros y los que me están viendo allá también lo analicemos. Efesios 4:11. Efesios capítulo 4 versos 11.
Ahí habla acerca de que Dios constituyó los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice en el verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos. Ahí lo está hablando bien claro. Con ese fin los constituyó, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que siga creciendo más grande la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo de nosotros, los que Dios nos llamó, de ir perfeccionando a los santos, para que lleguen a tener grande su fe, a que lleguen a estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito? El verso 14 está la respuesta. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios llamó a todos estos? Perfeccionarlos para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero eso va a ser cuando de verdad tú analizas qué doctrina te están enseñando. Primera de Timoteo 1:3 dice así. Pablo está hablando con Timoteo, aquí le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías indeterminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo estaba diciéndole a Timoteo, dice que así como cuando lo mandó a Éfeso, déjame decirle primero que Pablo era un pastor Timoteo. Timoteo era un pastor que Pablo lo dejaba en las iglesias que fundaba y se iba a seguir predicando. Y Pablo a veces tardaban tiempo y les mandaba cartas para seguirle enseñando cómo debería de conducir la iglesia. Entonces aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que así como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fuiste a Macedonia, para que mandaras que no enseñaran otra diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que solamente eso te acarrea disputas, dice, problemas, no edifica. Entonces Pablo le dijo a Timoteo que cuidara de que no enseñaran diferente doctrina. Ahí mismo en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Miren lo que dice Pablo aquí a Timoteo. Capítulo 4, del 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué cosa es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Y que ahora te lo está diciendo a ti aquí presente, y a aquellos que me están mirando también se los está diciendo. Que prediques, empieza diciéndole,
te encarezco, o sea, de caridad, por favor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice? Redarguye, redarguye. Ahí es donde muchos no les gusta que los redarguyen. ¿Por qué? Porque según ellos son sabios, pero en su propia opinión. Y cuando les redarguyes, aquí dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no nada más le vas a redarguir por algo, o le vas a exhortar por algo que no está en base, en acuerdo a la Escritura. Pablo le está diciendo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina, que les muestres la enseñanza de Jesucristo donde Jesús está diciendo que están mal, no que tú se los estás diciendo. Y eso es lo que yo hago. Y muchas veces la gente, por eso, se hacen enemigos de uno, como Pablo, y Pablo lo vivió también. Y aquí Pablo menciona, le dice a Timoteo lo que iba a pasar en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo. Porque vendrán tiempos, que ya llegaron, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando les hables la sana doctrina, la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Yo les ponía un ejemplo hace tiempo, que no quieren sufrir la sana doctrina. Es algo así como cuando al niño estás impuesto a darle leche, pero leche rebajada con agua. En nuestros países latinos así lo hacían, yo me acuerdo, para que les alcanzara más, porque no había más dinero para comprar lo suficiente. Entonces vas y compras la leche y le echan agua. ¿Qué cosa va a pasar? Que queda débil, pierde nutrientes, ya no está igual, está rebajada. Y es lo mismo cuando la palabra de Dios se predica con enseñanzas de hombres, se predica parte de la palabra, pero no conforme a la palabra, viene siendo igual esa leche rebajada. Que cuando al niño le das leche buena porque ya tienes dinero y le compras leche sin echarle agua, le va a hacer daño, le va a doler la panza, le va a pegar diarrea, porque ya se habituó, ya se acostumbró a tomar esa leche rebajada con agua. Y eso está diciendo aquí Pablo. Este es un ejemplo que te pongo yo para que lo puedas captar. Que en los últimos tiempos, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a querer tragarse la leche pura porque les hace daño. Quieren seguir tragando la leche adulterada. Así la gente, cuando les llega la verdad, les duele, les cala y se regresan a seguir tragando la leche adulterada. O sea, la doctrina de hombres, la palabra rebajada y no como Dios la ha dado. Y eso que está diciendo Pablo es lo que estamos viendo ahorita en estos tiempos. Ahora, ahí mismo en Timoteo 4:1, primera de Timoteo 4:1, volvemos a Timoteo. Miren lo que dice Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los tiempos que estamos viviendo, dice que engañarán, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Les llega la palabra, les lastima, no quieren sufrirla y escuchan a espíritus engañadores, escuchan doctrinas de demonios, escuchan doctrina de hombres.
para terminar, allí en Segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, ya lo saben ustedes, donde habla el apóstol Juan y dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y advierte que si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, que no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Terminamos con Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8 y en el verso 31, aquí Jesús les estaba hablando a aquellos cristianos supuestamente, porque todos los que creen en Jesús se llaman cristianos, pero Jesús dice no son los que creen en mí, sino los que hacen lo que yo les digo. Esos son los verdaderos cristianos. Porque si crees y no haces, viene siendo la fe muerta, porque no tiene obras. Aquí Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús estaba diciéndoles ¿a quiénes? A los que habían creído en él. Ahora te lo está diciendo a ti que me estás mirando aquí y a ti que me estás mirando y oyendo allá en las redes sociales. A los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, es cuando conocemos la verdad. Es cuando somos libres de la ignorancia, libres del pecado. En el verso 43, yo les invito a que lean todo desde el 1 hasta el 47. No lo voy a leer, pero los que me están mirando pueden leerlo, todo el versículo desde el 31 hasta el versículo 47. Yo estoy subtrayendo lo del tema que estoy hablando. Verso 43 dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Por eso no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué critican a los verdaderos siervos de Dios? Porque los que los critican no entienden la palabra. Porque si yo te critico algo y no te enseño en la palabra que es Jesús el que te está diciendo que estás mal, entonces yo estoy mal. Pero si yo te enseño lo que Jesús dice que estás mal, entonces tú eres el que estás mal. Y aquí lo dice, sigue diciendo en el verso 47: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Ahí en este mensaje entendemos claramente que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso lo está diciendo aquí. También Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que hablo es mío o es de Dios. Porque el que habla de lo suyo, su propia gloria busca. Es lo mismo que acabo de leer ahorita. Entonces, para que nosotros podamos conocer la verdad, es importante que permanezcamos en la palabra de Dios. Este fue el mensaje que Dios puso en mí para compartirlo con ustedes. ¿Ya analizaste la doctrina que te están enseñando? ¿Ya la analizaste? Analízala. Y si al analizarla te das cuenta que está fuera de lo que la palabra de Dios dice, la escritura misma dice
Que si lo que enseña el hombre es opuesto a lo que Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que yo te invito a que busques a Dios con todo tu corazón, pero búscalo en la Escritura. Ahí lo vas a hallar, no en religiones, no en enseñanza de hombres, en la Escritura. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, que la palabra te haya llegado, te haya motivado para seguirle, y te arrepientas si estás mal. Y si estás bien, te felicito, sigue adelante. Y si tienes alguna duda, no dudes en llamarme. Llámame y con gusto te responderé las preguntas que tengas. Pueden encontrarme ahí en Facebook. Y también quiero decirte, empecé hace como 3 meses la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Puedes buscarle ahí en YouTube, Iglesia Cibernética de Jesucristo, y ahí me vas a encontrar, porque esa está llegando a muchas naciones, está llegando, y no se los están recortando como en muchos lugares. Mis videos de YouTube los están quitando porque va en contra de sus enseñanzas, porque va en contra de su ambición del mismo gobierno. Entonces, yo te invito, búscame ahí en YouTube normal, Pastor Pedro Delgado, y búscame en Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí vas a encontrar cosas profundas y estudio de la palabra de Dios que llevo en un orden cronológico. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.